Noches. Continuando con nuestra serie de clases sobre números índices, vamos a tratar ahora el tema de números índices complejos ponderados, es decir, índices complejos ponderados. Nosotros hemos estudiado ya qué son los números índices, hemos asociado los números índices a indicadores que nos permiten a nosotros comparar el estado de una situación entre dos periodos diferentes o entre dos ubicaciones diferentes. Hemos dicho que los medidores que estamos estudiando van a estar separados en tiempo o en espacio. Habíamos hablado de los indicadores simples, hemos estudiado su tratamiento y también de los indicadores complejos, solamente que hasta el momento hemos estudiado los no ponderados, vale decir, indicadores que tienen un peso específico similar, es decir, todos tienen la misma importancia. No existe ningún elemento que esté dando un peso específico a cada uno de ellos. En cambio, los ponderados que ahora vamos a tratar justamente se refieren a que los indicadores componentes del índice complejo pues tienen pesos específicos diferentes. Hay un elemento que hace que uno de ellos gane o que ellos entre sí tengan importancia diferente. En este caso nosotros mayormente vamos a estudiar los índices complejos de precios ponderados. Para estudiar los índices complejos de precios ponderados, vamos a recurrir a algunos indicadores que son de uso universal. Por ejemplo, el índice de precios de las Peires. El índice de precio de las Peires, que responde esencialmente a la siguiente relación. Índice de las Peires, que es igual al cociente, porque es esencialmente un indicador de los precios en el periodo actual por las cantidades en el periodo base. Con respecto también a la sumatoria de un producto de los precios en el periodo base por las cantidades del periodo base. Esto, por supuesto, multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Esta sumatoria se refiere justamente a la variación de los precios por las cantidades que se producen en el periodo base. Lo mismo en el denominador, es decir, las Peires considera que las cantidades que se producen en el periodo base se mantienen constantes a lo largo del tiempo. No considera que las variaciones de cantidades sean importantes, en cambio sí la de precios. Este es un criterio un tanto controvertido. No nos olvidemos que cuando varían los precios, varía la demanda. Entonces, normalmente las cantidades también deberían variar. Pero, sin embargo, las Peires considera que aquello es así. Entonces, surge Paché y enuncia el indicador de Paché. Vamos a poner índice de precios de Paché. Paché considera que las cantidades que debemos trabajar deben ser las del periodo actual. Entonces, propone la siguiente relación.
índice de precios de Paché, igual en porcentaje, y nos da las sumatorias de los productos, de los precios en el periodo actual, por las cantidades también del periodo actual. El cociente se referirá a los precios del periodo base por las cantidades del periodo actual, por 100. Entonces, fíjense, las diferencias sustanciales en ambos medidores son que las Peires considera que las cantidades deben ser referidas al periodo base y Paché las refiere más bien al periodo actual. Las dificultades ya les enuncié. Difícilmente las cantidades se van a mantener constantes. Entonces, por supuesto que nosotros al medir los índices en función de los criterios de las Peires, vamos a cometer un error. Sin embargo, cuando tratamos de aplicar Paché, toda vez que las cantidades deben ser las actuales, vemos que son medidores totalmente dinámicos, porque las cantidades se vienen actualizando todo el tiempo. Es más, muchas veces no contamos con este medidor. Por tanto, se recurre inclusive a datos de probabilidad, lo cual los convierte en ficticios. En cambio, las Peires, los datos van a ser reales. Las dificultades en la actualización y en la medición de las cantidades actuales hacen que Paché sea menos utilizado y las Peires sean más difundidos. Aún así, los medidores económicos, por ejemplo, en los Estados Unidos, usan el índice de Paché. En Europa y en nuestro país usamos las Peires. Es decir, nuestros criterios suponen que las cantidades que debamos utilizar deben ser las del periodo base. En cambio, Paché nos indica que las cantidades deben ser de los periodos actuales. Y es lo que hacen en Estados Unidos. Muy bien. Además de estos, existen otros criterios. Por ejemplo, aparece el criterio de Edgeworth y nos establece los índices de precios de Edgeworth. Lo vamos a enunciar. Índices de precios, Edgeworth. Edgeworth propone la media agregativa, pero agregando fundamentalmente las cantidades. Entonces, Edgeworth nos da la siguiente relación. E sub P igual, también de la misma manera, una sumatoria de los precios en el periodo actual por la suma de las cantidades del periodo actual más el periodo base. Entonces vemos que lo que él hace es considerar las falencias de las Peires y de Paché y pues las agrupa, agregando las cantidades de la manera que hemos puesto. Esto se va a dividir, por supuesto, a los precios del periodo base por la misma sumatoria de las cantidades en ambos periodos, por 100. Entonces, tenemos las Peires, que consideran las cantidades en el periodo base, Paché, las cantidades en el periodo actual, y Edgeworth, que considera una media agregativa, agregando esencialmente las cantidades. Pero surge también Fisher, y esboza el índice de precios ideal de Fisher. Índice de precios de Fisher. Fisher concilia básicamente los índices, las Peires y Paché, y propone
una media geométrica de las Peires y de Paget. Y eso es lo que ahora vamos a aprender a calcular. Estos índices complejos ponderados son de suma importancia. En realidad es muy difícil trabajar con indicadores que no sean complejos. Además, los indicadores complejos deben ser ponderados. Va a existir siempre un factor que haga que los indicadores componentes del índice complejo tengan pesos relativos diferentes, el uno con respecto a otro. Y mucho más si trabajamos, como ahora vamos a hacerlo, con índices de precios. Estos índices de precios que también pueden ser índices de cantidad. Es decir, si nosotros en lugar de considerar las cantidades del periodo base y del periodo final, consideramos los precios del periodo base y del periodo final y la variación de cantidades, pues entramos en el campo de los índices complejos cuánticos ponderados. ¿De acuerdo? O sea, son los que trabajan con cantidades. Esencialmente tienen el mismo criterio, solamente que trastocan el hecho de trabajar con cantidades y lo hacen el hecho de trabajar con precios y lo hacen con cantidades. Para poder aclarar los conceptos que acabamos de dar, vamos a desarrollar un ejemplo. El ejemplo lo tenemos acá. Ya trabajé en el enunciado y nos dice que nosotros contamos con datos de precios y cantidad para 4 artículos de la canasta familiar. Nosotros sabemos que la canasta familiar está compuesta, por supuesto, por muchos más artículos y servicios. Nosotros vamos a tomar solamente 4 artículos: pan, huevos, leche y pollo. Y tenemos sus datos de consumo de los años 2008, 2009 y 2010. Vamos a considerar como el último periodo, el 2010, y como periodo base, el 2008. Entonces, en esta columna tenemos los precios de estos 4 artículos para el 2008, aquí las cantidades que se vendieron de estos artículos también para el 2008, aquí en rojo para el 2009, precios y cantidades para el 2010. Nos piden calcular los índices de las Peire, Paget y Edgeworth. Entonces, vamos a comenzar calculando el índice las Peires. Las Peires para los periodos 2010 con respecto al 2008. Entonces, 2010 y nuestro periodo base va a ser el 2008. Hemos visto ya que nuestra relación, las Peires, responde a una sumatoria de precios del periodo 2010 por las cantidades del periodo base, es decir, del 2008. Así que aquí colocamos 0,8. Dividido entre la sumatoria de los precios del periodo 2008, o sea, del periodo base, por las cantidades del periodo 2008. Por supuesto, por 100. Muy bien, entonces nosotros, en este segundo cuadro, que por el momento se encuentra en blanco, vamos a ir obteniendo todos los datos necesarios para poder luego reemplazar en nuestra fórmula. Una sumatoria de los precios del periodo 2010 multiplicados por la cantidad del 2008. Por ejemplo, para el pan, el precio del 2010 es 48. La cantidad del 2008, 150. 48 por 150 nos va a dar 7.200.
Ya tenemos ese dato entonces. Para los huevos, los precios 2010, aquí está, huevos, 560. Las cantidades del 2008, 400. Entonces, 560 por 400 nos va a dar 86.000. Fíjense que lo único que estamos haciendo es construir esta fórmula. Necesitamos esta sumatoria. Por tanto, vamos a tomar los precios. Y quiere decir artículo, ¿verdad? Pan, huevos, luego será leche y luego será pollo. Todos referidos a un producto de los precios por cantidades. Según las Peires, las cantidades se mantienen invariables. Por eso las estamos tomando del 2008. Muy bien. Seguimos entonces. Para la leche, el precio del 2010 era 110 y la cantidad 700. 700 por 110, 77.000. Y para el pollo, lo propio, 205, que es el precio del 2010, por 400, que es la cantidad del 2008. Nos da 82.000. La sumatoria para el producto en estos 4 elementos nos sale 252.200. Listo. Ahora tenemos que conformar el denominador. Mantenemos de la misma forma las cantidades del periodo base, es decir, el precio del periodo base por la cantidad del periodo base. 38 por 150 nos da 5.700. 130 por 400, 52.000. 88 por 700, 61.600. Y finalmente, para el pollo, el precio en el periodo base por la cantidad del periodo base, 160 por 400, nos da 64.000. Muy bien. La sumatoria de los 4 elementos, 183.300. Listo. Ahora, teniendo las sumatorias, estamos ya en condiciones de definir el valor del índice Las Peires, que va a ser 252.200 entre 183.300 por 100. Entonces, el índice Las Peires del 2010 con respecto al 2008 nos va a dar igual a 137.59%. Entonces, según el indicador Las Peires, nosotros tenemos un incremento en precios del 37.59% del 2010 con respecto al 2008. Espero que se haya entendido. Ahora vamos a calcular el índice, vamos a hacerlo con otro color, el índice Paget. El índice Paget del 2008 en relación al 2010. Estamos tomando el 2008 como periodo base y el 2010 como periodo actual. De la misma forma, va a ser un cociente porque es un indicador de una sumatoria de los precios en el periodo considerado, es decir, el 2010, contra las cantidades
esta vez del periodo 2010. Lo mismo acá, una sumatoria del producto. Ahora, los precios del periodo base por las cantidades del periodo, si quieren, actual. Actual entre comillas, porque estamos hablando del 2010. Multiplicado por 100. Entonces, nuestra labor es construir estas sumatorias. Para eso nos elaboramos un pequeño cuadro y pues comenzamos con los productos artículo por artículo. El pan dice precio del periodo 2010, aquí está, 48, por las cantidades del periodo 2010, 240. Entonces, 48 por 240 nos da 11.520. Para los huevos, su precio es de 215 y la cantidad de 560. 215 por 560 nos va a dar un valor de 120.400. Anotamos acá. De la misma forma, para la leche, 110 por 925 nos da 101.750. Y para el pollo, precio del periodo 2010 contra cantidad del periodo 2010, que podemos considerar el periodo actual, este es un ejemplo nada más, 205 por 375 nos da 76.875. La sumatoria nos va a dar 310.545. Como ven, hemos construido ya el numerador de nuestro indicador Paget. Ahora vamos a construir el denominador, que es una sumatoria del producto de los precios del periodo base por las cantidades del periodo actual. Entonces, trabajamos. Para el pan, el precio del periodo base, 38, y la cantidad del periodo actual, 240. Entonces, 38 por 240 nos va a dar 9.120. Para los huevos, 130, que es su precio en el periodo base, por 560 la cantidad en el periodo actual nos da 72.800. Para la leche, 88 por 925 nos va a dar 81.400. Y finalmente para el pollo, el precio del periodo base 160, la cantidad del periodo 2010 375, lo cual nos da 60.000. La sumatoria de todos estos factores resulta ser 223.320. Ya tenemos los valores y podemos calcular el índice Paget. Entonces va a ser 310.545 sobre 223.320 por 100. El índice Paget, entonces, del 2010 con respecto al 2008 va a ser igual a 139.06%. Nos establece una tasa de crecimiento en los precios de estos 4 artículos del 39.06% del 2010 con respecto al 2008. Por supuesto que nos da un valor diferente, un poco más grande que el de las Peires, y es pues porque ambos consideran las cantidades de manera diferente, ¿verdad?
Finalmente, vamos a calcular el índice Edgeworth. El índice de Edgeworth, que como dijimos, es un indicador básicamente agregativo. También vamos a calcular el 2010 con respecto al 2008. Y responde a la siguiente relación. Una sumatoria de los precios en el periodo actual y a una suma de las cantidades del periodo base más el periodo, si quieren, entre comillas, actual. Dividido entre la sumatoria de los precios del periodo base, el 2008, por la suma de las cantidades del 2008 más las cantidades del 2010. Por supuesto, por 100. Muy bien. Este indicador Edgeworth, entonces, vamos a comenzar a construirlo primero sumando las cantidades, tanto del periodo base como del periodo 2010. 150 más 240 viene a ser 390. Notamos acá. 400 más 560, 960. Eso está muy claro. 700 más 925, 1625. Y finalmente, 400 más 375, 775. Por supuesto, todavía no necesitamos hacer ninguna sumatoria. Aquí sí vamos a necesitar, porque vamos a construir el numerador. Ya hemos agregado las cantidades. Entonces, ahora multiplicamos esta cantidad agregada inicialmente contra los precios o por los precios del periodo final. En este caso, 390 por 48 nos da 18.720. Luego, 960, que corresponde a los huevos, por 215 nos da 206.400. Para la leche nos va a dar 1.625 por el precio de la leche el 2010 por 110. Y eso nos da 178.750. Finalmente, para el pollo tenemos 775 como el valor agregado de cantidades por 205, que es el precio del 2010, y nos da como resultado 158.875. Finalmente, la sumatoria de todos estos, que viene a ser el numerador de nuestro índice, suma 562.745. Muy bien, hemos construido el numerador, ahora pasamos a construir el denominador. Nuevamente multiplicamos el valor agregado, pero esta vez por los precios del periodo base. Vale decir, 390 por 38, 14.820. 960 por 130, corresponde a los huevos, 124.800. 1.625 por 88, que corresponde a la leche, nos da 143.000. Finalmente, para el pollo, la cantidad agregada, 775, por los precios del 2008 por 160, nos va a dar 124.000.
La sumatoria de este total nos da 406.620. Ahora estamos listos pues para poder calcular nuestro indicador Edgeworth. Y nos resulta 562.745 entre 406.620, por supuesto, por 100. Y esto nos da que el Edgeworth del 2010 con respecto al 2008 resulta ser 138.40%. Vemos también que es un valor diferente, ¿verdad? Es más grande que los otros. Nos establece una tasa de crecimiento del 38.40% del 2010 con respecto al 2008. Son valores parecidos, pero no iguales. La validez de estos está pues determinado por una cantidad de conjeturas. Es la manera como se calculan algunos indicadores básicos en los países, como el precio de la canasta familiar, por ejemplo, como el Producto Interno Bruto. Ya les había comentado que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha adoptado el indicador Paché. En Europa, en Bolivia y en una cantidad de países, más bien las Peires. ¿Por qué? Porque las Peires nos da un valor más real. ¿Por qué más real? Porque está utilizando cantidades del periodo base, que son conocidas y además que se mantienen constantes. En cambio, el Paché necesita de una constante actualización, porque la cantidad que se utiliza es la cantidad del periodo actual. Entonces, estas multiplicaciones van variando continuamente, porque continuamente se deben ir actualizando. Bien, espero que se me haya comprendido, pues posteriormente vamos a seguir publicando más clases. Ya les había dicho al iniciar esta serie que el objetivo de estas clases básicamente es apoyar el desarrollo de las clases a distancia que en UNICEN nos vemos obligados a adoptar por este periodo tan difícil que todos estamos atravesando. Les agradezco mucho su atención, pues muchas gracias.